Muy probablemente el país tendrá que pasar antes por una última y feroz sacudida. Y este es un mensaje que data o fecha del 5 de enero del 2021. Es decir, que esto va a tener ya 5 años, ¿no? Va a Sí. cumplir 5 años. ¿Sí? Y este es un mensaje que a lo largo del tiempo, en varias oportunidades, yo lo he llegado a compartir en mis redes sociales. Es decir, que es un mensaje que ya es conocido. Esto no, digamos, no es que sea nuevo recién, que lo estoy dando a conocer. Ya lo he publicado varias veces. En los momentos, digamos, como más álgidos, más importantes del acontecer de la realidad venezolana. Eh, y entonces, en ese sentido, eh, vamos a citar entonces, la última vez, por cierto, que mencioné este mensaje fue justo el 24 de julio de 2024. Esto fue 4 días antes de la elección presidencial que Ujú. hubo el año pasado, de la cual pues ya sabemos todo muy bien, ya es noticia pública todo lo que pues allá aconteció y ha sucedido. No, 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 Que se robaron las digamos, no elecciones, voy, pues si hay personas que no saben. sí, sí, no, no voy al detalle, todo el mundo ya sabe lo que es voz popular, pues es Sí. público, público y notorio de lo que aconteció. Eh, pero 4 días antes de ese evento electoral, eh, mmm, fui como movido a colocar de nuevo la profecía, darla a conocer de nuevo. Y recuerdo que hice un comentario, ¿no? Contextualicé un comentario alrededor de esta profecía, el cual dice de la siguiente forma: muy probablemente el país tendrá que pasar antes por una última y feroz sacudida. Esto fue hace año y medio, ¿no? Veamos todo lo que ha pasado en año y medio. Sí. El país tendrá que pasar antes por una última y feroz sacudida para llegar finalmente a su plena libertad. Por tanto, el cumplimiento pleno de su inevitable liberación e importante misión en el concierto de las naciones. Ya iremos a hablar un poco de esto, de el inevitable cumplimiento que tiene Venezuela como país misión. Es interesante Okay. decirlo, país misión o país con misión. Por eso entonces Venezuela tiene una muy, muy importantísima misión que cumplir para Jesús y María, y de ahí también la formación de los grandes apóstoles que dentro de Venezuela y desde Venezuela deben cumplir una misión en el mundo. Dice así, entiendo por la, por la prosa, por la prosa que lleva inmersa Ujú. esta profecía, entiendo que quien la da es la percepción que tengo al leerla. Entiendo que quien habla, porque puede hablar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, puede hablar San Miguel Arcángel, puede hablar la Virgen María, etcétera, ¿no? O San José, pero entiendo que quien habla aquí es la voz del Padre, es la Okay. voz del Padre, es la voz del Padre. Vamos a leerla. Muy bien. Dice así: hoy lloras, hija amada de la pequeña Venecia, tus glorias pasadas te abandonaron. Por un tiempo me enojé contra ti, pues me diste la espalda para ensalzar a un hijo de sorte. Ya iremos a explicar qué es eso. Sí. Wow. Pero tendré compasión de ti. Me apiadaré según la multitud de mis misericordias. Ya no llorarás más en tu lamento. Tiempo es y tiempo vendrá en que volverás a reír y preñada de esperanza estarás. Renovaré tus fuerzas como en el pasado. Tus opresores huirán de ti como huye la gacela ante su cazador. Tus hijos que dispersé por los confines de la tierra regresarán a ti. Y ese día, ese gran día, reconocerás que yo soy el Señor, tu Dios y Salvador. Fin del mensaje.
muy corto y preciso, ¿no? Muy corto y preciso. Y con un extraordinario tinte profético, ¿no? Un Sí. extraordinario tinte, espíritu profético. Se nota en la prosa, hay demasiado espíritu profético en esto, ¿no? Y llama la atención de este mensaje también porque es un mensaje que va como muy a la usanza del lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? Escrituralmente se parece al lenguaje, la forma como Dios Padre hablaba a los grandes Hablaba. profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Eso también llama la atención, ¿no? Y repito, el nombre del vidente o a quien Dios le da este mensaje se llama Pequeña Vasija, Corderito Valiente. Esto es del 5 de enero del 2020. Vamos entonces a compartir, a desglosar un poco la profecía. Hoy lloras, hija amada de la pequeña Venecia. Recordemos que cuando Américo Vespucio, que descubre Venezuela en los palafitos de Maracaibo, cuando ve estos palafitos, que son este tipo de edificaciones colocadas sobre el agua y con palos, con estacas, pues eran estacas realmente colocadas, y esta suerte de chozas indias colocadas, ¿no? sobre las aguas con estacas, inmediatamente él se acordó de Venecia. Y de ahí viene justamente Venezuela, pequeña Venecia, ¿no? De ahí viene justamente el nombre que se le da a Venezuela. Dice, hoy lloras, hija amada de la pequeña Venecia. Quiere decir que en esta profecía, Dios ve a Venezuela desde sus mismas raíces. O sea, es un mensaje donde dice, te estoy viendo. Mira tú, Venezuela, te estoy viendo desde que naciste. Me acuerdo de ti desde el día que te creé, desde el día que naciste en mi corazón. Como si una madre hablara, como si una madre dijera, desde el día en que te di a luz y saliste de mis entrañas, ¿no? Algo así. Tus glorias pasadas te abandonaron. Es decir, las glorias pasadas, entendemos que se refiere a todo ese tiempo de gran bendición, de gran De bonanza, bonanza. sí, de gran prosperidad que tuvo el pueblo de Venezuela, la nación venezolana. Hoy, por cierto, escribí un artículo hablando un poco de lo que fue Venezuela, en lo que se convirtió también actualmente y en lo que también sabemos por fe y esperanza que también de ahí Dios un día también la sacará y la levantará. Porque en Amén. Jesucristo los procesos en Dios, es importante que aprendamos esto, Miguel y toda la audiencia que nos está viendo en directo y en diferido. En los procesos en Dios, cuando una nación entra a vivir un proceso en Dios, producto del dolor, el quebranto, el sufrimiento. Entonces, o en el plano muy personal, cuando una persona también vive un proceso en Dios. Y si ese proceso en Dios significa vivir la humillación, vivir el quebranto, vivir el dolor, la pérdida, la deportación, en el caso de Venezuela, 9 millones de personas exiliadas. Para muestra un botón los dos. Entonces, aprendamos esto. No es para siempre. Es por un tiempo. No es para siempre. Si la humillación del quebranto, del dolor, de vivir el proceso que Dios no impide y permite, porque Dios no lo ha impedido, es decir, Dios no le impidió al demonio cribar, partir, zarandear y aventar a Venezuela como lo ha hecho. Dios no se lo impidió al demonio, lo ha hecho el demonio. No es Dios quien lo ha hecho. Lo ha hecho es Satanás. Pero recordemos esta palabra que Jesús le da a Pedro. Mira, Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. Recordemos que en el cernidor se colocaba el trigo y se hacía el movimiento del cernidor. Por eso viene la palabra discernimiento, es eso. Que entre dos personas, di es dicotomía, dos. Entonces uno acá, otro acá, y el cernidor hacían este movimiento y la trama, la trenza que había aquí abajo,
pues iba cayendo el trigo puro y arriba quedaban todas las impurezas, piedras, arbustos, etcétera, y abajo va cayendo el trigo puro. Bueno, eso es discernir. El cernidor es uno y la acción de discernir es dos personas haciendo el movimiento. Bueno, entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo, o sea, esto mismo, esto mismo. Pero en ese proceso de zarandear a Pedro, es porque Jesús le está diciendo, mira, Pedro, el demonio te va a llevar por los cuernos, te va a cornear, Pedro, te va a llevar por delante como el toro se lleva al torero. Y en ese proceso me vas a negar 3 veces. Y en efecto fue lo que sucedió. Pero esa negación de Pedro, esa gran prueba de Pedro fue una gran purificación de su corazón, Miguel. Fue la gran purificación de ese primer papa, ¿no? Por tanto, de los miembros de la iglesia también. Por tanto, del cuerpo místico de la iglesia no es capaz de vivir la misma realidad y tampoco un país que es cuerpo místico de Cristo. Recordemos que cada nación es un cuerpo místico de Cristo. Es parte del cuerpo místico de Cristo. Y Venezuela, como parte del cuerpo místico de Cristo, y así como cada nación que vive sus procesos de quebrantamiento, dolor y purificación, este zarandear que Dios permite sobre el cuerpo místico, como lo permitió como Pedro, es para que arriba queden las impurezas y el trigo puro caiga, ¿no? Entonces, las impurezas sean decantadas y se filtre lo que sí es buen fruto para Dios. Eso como sucedió con Pedro, y le dice, mira, Pedro, Satanás te ha pedido, o sea, se ha acercado ante mí y me ha pedido permiso, es lo que está diciendo Jesús a Pedro. Mira, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y yo se lo he dado. Le he dado el permiso que te zarandee y te va a dar duro, te va a golpear, te va a purificar, te va a cribar, te va a zarandear. Pero en ese zarandear se va a quedar arriba la maleza, lo que no es de Dios, lo que es impureza. Y va a caer abajo el buen trigo que sí es de Dios. Es una purificación. Ese mismo proceso Dios lo ha permitido sobre el pueblo venezolano y así como también sobre cada nación, porque esta enseñanza que hoy estamos compartiendo aplica pues a cualquier nación en los procesos que cada nación está viviendo. Y entonces, ¿qué acontece aquí? Que Venezuela, el demonio, pidió permiso para tocar a Venezuela. Pidió permiso al Padre, pidió permiso a Jesús. Y Dios, Jesús, le dio el permiso de zarandear a Venezuela. Obviamente, le da el permiso porque hay malezas, hay arbustos, hay piedras que son las impurezas, que son las rebeliones, el pecado, la idolatría, la infidelidad. De hecho, Venezuela, en otra revelación privada, antes de que llegara el gobierno de la izquierda, estoy hablando de a mediados de los años 90, en otra revelación privada, el Señor reveló, explicó que Venezuela tenía 3 grandes pecados o 3 grandes malezas, piedras, arbustos, por las que este proceso de zarandear el país tendría que pasar para purificar. Y esos 3 grandes pecados que el Señor tenía contra Venezuela, como si el Señor hubiese sentado a Venezuela en el banquillo de los acusados y el Señor le dijera, Venezuela, tengo contra ti esto, así como le habla a las 7 iglesias del Apocalipsis, usando la misma pedagogía que Jesús usa con las 7 iglesias del Apocalipsis. Si nosotros vamos al capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que hay 7 mensajes. Y en cada uno de los 7 mensajes hay una estructura de pedagogía que Jesús usa. Entonces, en esta estructura o en este proceder en el cual Jesús habla a las 7 iglesias, es el siguiente. Jesús dice, tengo contra ti, lo primero que le dice, pero también tengo a tu favor. Por tanto, arrepiéntete de donde has caído. Si lo haces, te daré tal y tal recompensa. Si no lo haces, demandaré de ti tal y tal castigo. Entonces vemos 4 acciones que Jesús hace con las 7 iglesias. Es la pedagogía del Sagrado Corazón.
Así obra Dios con los pueblos, con la iglesia y con los hombres, con la misma pedagogía. Está en la escritura, está en la palabra. Esto no es un invento mío. Y entonces vemos que Jesús dice, mira, esto está mal, pero tienes esto bueno. Si dejas de hacer lo malo, obraré a tu favor dándote esto que es bueno. Si no dejas de hacer lo malo, te castigaré de esta forma. Son las 4 acciones. Bueno, eso fue lo que hizo con Venezuela, la misma pedagogía que hace con las 7 iglesias, como lo hace también con Colombia y cualquier país. Valga esta enseñanza para que cada persona lo adapte a la realidad de su propio país. Claro. Para entender un poco más cómo es que entender, a ver, la idea de este programa, sin que tú y yo no lo propusiésemos, pero Dios sí pisa adelante y va mucho más adelante que tú y yo, es dar una enseñanza como para que la gente entienda sus procesos de nación en Dios, en Dios. Entonces, fíjate qué interesante esto. Dios le dice a Venezuela, tengo contra ti 3 cosas. Y los 3 pecados que Jesús le recrimina a Venezuela, de acuerdo a esta revelación privada, mediados de los años 90, antes, 5 o 6 años antes de que llegara pues el desastre de la izquierda, el Señor le dice a Venezuela, el primer pecado que el Señor le va a recriminar, el pecado del adulterio, la fornicación y la infidelidad en el matrimonio. Es decir, el Señor le señala impureza sexual, perversiones sexuales, infidelidad, adulterio, fornicación. Es decir, el pecado del desorden sexual y de la antinaturalidad sexual. Es el primer pecado que le reclama. El segundo pecado que el Señor le reclama a Venezuela es el pecado de la codicia y la avaricia. La corrupción política. Ya habló de eso, la corrupción política, que era la codicia y la avaricia. Y esa codicia y esa avaricia engendraba injusticia social. Injusticia social en la justa repartición de las riquezas. Muy bien. Y después el otro pecado que el Señor también le va a recriminar a Venezuela o le va a reprochar es el pecado de la idolatría. Tengo contra ti, así como le dice pues a esta iglesia de Pérgamo, tengo contra ti que hay unos que adoran a esa mujer falsa Jezabel, ¿no? Entonces, en Venezuela, el Señor le dice, tengo contra ti algunos que adoran a esa falsa diosa María Diosa, la idolatría. De hecho, Pablo, mientras sigas ahorita con ese tema de María Lionza, porque hay personas que no son de Venezuela y no saben, perdón, lo que es la María Lionza. Y en la profecía que hablamos inicialmente, pues de hace ya casi 4 años, me reemplazaste por un hijo de sorte, ¿no? Entonces quiero que ates eso y lo expliques porque la gente quizás no tiene ni idea de lo que es sorte. Claro, así es, así es. Bueno, por eso vemos que en la profecía precisamente conecta con ese tema, con ese tercer pecado que el Señor le va a recriminar a Venezuela, le va a reprochar, como le reprochó también a las 7 iglesias, las cosas que estaban mal. Entonces, dice así, ¿no? Retomando el mensaje, hoy lloras, hija amada de la pequeña Venecia, tus glorias pasadas te abandonaron. Por un tiempo me enojé contra ti, pues me diste la espalda, eso es dar la espalda a Dios. Me diste la espalda como pueblo, como nación, ¿no? Me diste la espalda para ensalzar a un hijo de sorte. Entonces, un hijo de sorte significa un gobernante que se había entregado por completo a adorar todas las deidades demoníacas, ¿verdad? Que se conjuran, que se invocan en esa montaña, en Yaracuy, que es esa zona, en el centro de Venezuela, que está consagrado pues a la hechicería y a la brujería, que todos sabemos que es el recurso a Satanás, porque ¿qué es la brujería? ¿Qué es la hechicería? Es el recurso
a Satanás y por tanto ofrecerle a Satanás la adoración y confianza para no dárselo al verdadero Dios vivo que es Jesucristo. Y por tanto se convierte en un pecado abominable de idolatría que trae castigos, que trae sufrimientos, que a la muestra un botón. Obviamente no es todo el pueblo venezolano quien pues ha cometido este pecado, obviamente, pero ¿qué sucede? Aquí nos acordamos de este famoso filósofo, creo, inglés, Burke, que dice que cuando los buenos callan y no hacen el bien que tienen que hacer y dejan que los malos gobiernen y que los malos sean los que lleven el control de las cosas, los buenos también se vuelven malos. Los buenos también se vuelven malos porque se hacen cómplices del pecado de los malos. Entonces, habrán muchísimos venezolanos que no participaron de esto, pero guardaron silencio y fueron cómplices. Y por tanto, eso nos hizo también responsables de ese pecado, no por comisión directa, sino por omisión. Por eso la iglesia también nos enseña que están los pecados de omisión, no solo los pecados de acción, porque hubo el pecado de acción para quienes practicaban y siguen practicando esa brujería en ese lugar, en esa montaña que está consagrada al demonio, a Satanás, que es la montaña de Sorte en el estado de Yaracuy, en Venezuela, en el centro del país, sino también eso para los que pues, de manera con acción directa pecan contra Dios, sino también para aquellos que por omisión, por tibieza, por indiferencia, callan, guardan silencio y callan y no hacen nada para erradicarlo ni combatirlo, ya sea con la enseñanza, con la palabra, con la predicación, etcétera, ¿no? Con las obras de misericordia o incluso evangelizar a esa gente y exorcizarla con oraciones y penitencias, porque esa es otra responsabilidad que tenemos dentro del cuerpo místico, que tenemos la responsabilidad con oraciones y penitencias exorcizar las fuerzas del mal. Entonces hay un grado de omisión y de complicidad y cada pueblo pues vive también esta situación, ¿verdad? Pero hablando del caso venezolano, hubo esa complicidad. Si bien no fueron actores directos, ni estaban ni caminaban directamente con los que sí practicaban ese rito, a la brujería y la hechicería en Sorte, pero guardaron silencio. Fueron cómplices. Entonces, por eso que el tema de la salvación es tremendo y Dios es muy justo. Dios es tremendamente justo. Y bueno, vino un gobernante público notorio que se consagró y promovió totalmente esto y además también trajo la santería de Cuba, la santería, y agravó, contaminó más espiritualmente el país. Es decir, cerró más los cielos espirituales. En el capítulo 28 y 29 del libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de Moisés, enseña que están las maldiciones por la desobediencia y las bendiciones por la obediencia. Las maldiciones por la desobediencia son como 55 maldiciones. Y las bendiciones por la obediencia son como 14, son exactamente 14. Entonces tenemos 55 maldiciones por un lado y 14 bendiciones por otro. Leas el capítulo 28 y 29 de Deuteronomio, ahí las va a conseguir. Entonces, fíjense ustedes, dentro de esas 55 aproximadamente maldiciones, cuando no se obedece a Dios y se peca contra Dios, en el plano personal y en el plano como nación, porque este es el otro tema, eso es lo que se llama el tejido social del pecado. El tejido social del pecado nos termina abrazando a todos. Es que yo no soy responsable de lo que ese gobernante, esa persona haga, porque ese es el pecado de él. Por tanto, yo salgo librado, a mí no me afecta, a mí no me toca, porque ese es el pecado. Sí, pero resulta que ese gobernante legisló a favor del aborto, un ejemplo, sí, y tú votaste por él. O peor, no fuiste a votar por el otro candidato que no estaba a favor del aborto. No te importó, hubo indiferencia de tu parte, por tanto te hiciste cómplice
indirecta o directamente, te hiciste cómplice y entonces eres parte del engranaje, del tejido social del pecado. Y ese tejido social del pecado es lo que va a hablar este capítulo 28 de Deuteronomio, que dice que cuando entonces hemos desobedecido a Dios, dentro de esas 55 maldiciones hay una que dice: cerraré los cielos y tendrás cielos de bronce y todo será muy duro y difícil para ti. Cielo de bronce, ¿qué significa? Que es como si arriba tuviéramos una cúpula de hierro. Imaginemos por un momento una cúpula de hierro donde no entra ni el agua y no entra ni el sol. ¿Qué va a pasar en la tierra de manera natural, de manera agronómica, agrícola? ¿Qué sucede si una tierra no recibe ni agua ni sol? ¿Qué va a pasar? No hay frutos y se vuelve completamente una tierra muerta, árida, estéril, que engendra ¿qué? Muerte y hambre y desesperación. Muerte, hambre y desesperación y una pérdida totalmente de la prosperidad de la tierra, producto del pecado. Entonces, los cielos de bronce es eso, cuando se importa mayor brujería y mayor hechicería de la que ya existía, entonces era como terminar de cerrar más todavía los cielos de bronce. Y por tanto el país entraba a sufrir un proceso donde ni lluvia ni sol, espiritualmente estoy hablando, las gracias de Dios que siempre irrigaron Venezuela y la hicieron una nación siempre próspera y fecunda. Y de repente eso se empezó a perder. Y vinieron todos los procesos, ya sabemos, de destrucción, expropiación, confiscación, todos esos procesos, ¿verdad?, que se empezaron a dar a lo largo de los 25 años que ya se han tenido. Eso es parte de los cielos de bronce. Empezó a vivir el país por causa del pecado.